Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 4, Master Sword Academy, tercer mes del calendario humano mundial 380. Parte 1. Si es posible, realmente no quiero pelear contra mujeres hasta el torneo de la unidad de los 4 imperios. Le dije esto a Eugeo anteriormente, durante el torneo de Zacaría. Desde entonces, había pasado 1 año y medio. Han pasado casi 2 años desde que talamos el árbol demoníaco Giga Cedro en la Villa Rulid y nos fuimos. Medio año después, nos unimos a los guardias de Zacaría, y otro medio año después, llegamos a la central. Ha pasado 1 año desde que tocamos las puertas de esta academia. Parecía un tiempo muy largo, pero al recordar esto, era realmente increíble. 2 años serían aproximadamente la misma cantidad de tiempo que estuve atrapado en la ciudad flotante de Aincrad. Afortunadamente, este mundo virtual Underworld, en el que ingresé en desconocidas circunstancias, era operado por una supertecnología que superaba por lejos mi imaginación. La función de aceleración Fluchtlicht 1, mágicamente magnifica la percepción del tiempo y acelera a la persona en el modo de inmersión. En teoría, podría acelerarse a 1000 veces al tiempo en la realidad. En otras palabras, el cuerpo físico de Kirigaya Kazuto, que estaba acostado en el mundo real, podría haber estado inmerso por solo 18 horas desde que comenzó. Pensar que me después despertar en el bosque cercano a la Villa Rulid, tomó 2 años alcanzar la Academia de Espadas del Imperio de Norlangard, y no ha pasado ni un solo día en el mundo real aún. Me sentí un poco mareado, y sin embargo un poco aliviado. En el peor escenario posible, incluso si estuviera profundamente ausente en el mundo real, no habría pasado mucho tiempo para que se hiciera esa suposición. No quería que mis padres, Suguha, mis amigos, y por supuesto, Yui y Asuna, se preocuparan. Desde luego que si Asuna y el resto lo supieran, nunca podrían tan solo sentarse y preocuparse. Definitivamente harían algo. Esto era lo que más me preocupaba. De cualquier manera, la situación actual habría devastado a Asuna y al resto, y el yo en este mundo trató de tomar nota de no interactuar con las mujeres. Tomé esta. 1. Fluchtlicht Acceleration Function. Decisión. Cuando salí de la Villa Rulid, fue genial que Eugeo fuera un chico, juré totalmente seguir esta promesa y dije tales cosas en Zacaría. Sin embargo, lo que nunca predije fue que tendría con regularidad duelos contra una mujer espadachín durante el año pasado en Centoria. Estoy aquí para ayudarte a progresar en el primer año. Quien ordenó con una voz clara era una estudiante de último año que vestía pulcramente su uniforme púrpura y llevaba el cabello recogido con una coleta. Mi senpai. Entendido, Rina senpai. Le respondí, y señalé la espada de práctica de madera en la funda de cuero en la parte izquierda de mi cintura. Era una espada de madera, pero estaba hecha de la más alta calidad de roble platino. Uno podría confundirla con un metal brillante. No tenía una hoja ni la habilidad de cortar, por lo que incluso si rozaba alguna prenda, la vida de la ropa no disminuía. Pero en términos de preferencia, era mucho más grande que la tosca espada de metal que tomé prestada en el torneo de Zacaría. La espadachín me vio ponerme en posición con mi espada desenvainada, y también desenfundó su espada de madera de una forma fluida. La postura que hizo era un poco diferente, una posición inclinada donde la mitad derecha de su cuerpo bloqueó el brazo izquierdo. Este sería el estilo básico de las habilidades de combate fluidas Luz 2, que ella heredó de su familia. Esta es la última vez. No tienes más problemas usando tu mano izquierda, me dijo con una sonrisa, y respondió con una mirada severa, es así. Entonces puso su mano izquierda detrás de su cintura, justo debajo de la amplia faja. La espadachín estaba a 10 mil de distancia, no, 10 metros de distancia al hacer su postura, y la forma en que demostraba su determinación la hacía ver realmente hermosa. En cuanto a la altura, era 3 centímetros más alta que mis 1,70 de altura. Su cabello estaba amarrado con un listón de color ratán que combinaba extremadamente bien con el cabello café oscuro. La ferocidad de un guerrero y la elegancia de un noble se mezclaban en su hermosa cara. El color azul marino de sus ojos era como el cielo que se desteñía en el crepúsculo. 2. Serluz Fluid Combat Skills. La chaqueta de su limpio uniforme y la falda larga que se mecía con suavidad eran de un color púrpura glacial.
No era un color llamativo, pero parecía mucho más atractivo que cualquier cosa que se pusiera, lo que era realmente increíble. Sin embargo, el cuerpo que estaba cubierto por la ropa era como si fuera de un hierro refinado, y yo sabía esto debido a mi rol. Esta será la última vez. Ella, Sortiliena Serlut, una hija de la familia real de Norlangard, y la segunda en rango de la Academia de Maestros de Espada, mantuvo una posición mientras murmuraba. Yo, el aprendiz principiante de la Academia de Maestros de la Espada, Kirito, era su valet. Asentí en silencio y bajé mi cuerpo. Cada día, las lecciones y el entrenamiento práctico durarían desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y después de eso, yo tendría que ser su valet por una hora. Estaba agotado física y mentalmente, pero todo tipo de fatiga se había ido hace mucho desde que fui capaz de luchar contra Sortiliena Senpai. Ya eran las 5 de la tarde, y éramos los únicos que quedaban en el campo de prácticas que estaba construido en el dormitorio de espadachines de élite, ubicado en un terreno elevado del campus de la academia. Eugeo probablemente está suspirando lejos del dormitorio de aprendices porque rompí el toque de queda, pero ya que es el valet de otro espadachín, debería ser capaz de entender. Pensé eso, y entonces enfoqué mi conciencia en la espada en mi mano derecha. Los ojos de Rina Senpai repentinamente se volvieron sombríos, mientras el aire parecía mostrar un destello de luz, lo que causó que me pusiera tenso. Las lámparas que iluminaban el amplio campo de práctica se balancearon un poco, aparentemente incapaces de soportar esta tensión. Incluso sin un árbitro en los alrededores, ambos actuamos en el momento en que nuestra respiración tuvo el mismo ritmo. Pequeños trucos no tendrían efecto en Sortiliena Senpai, a quien llamaban la Mobile Tactics Overload 3. Así que di un paso adelante, reduje la distancia de 10 metros, e hice un inesperado corte vertical. Los maestros sin duda me regañarían si uso esta habilidad en combate real, pero podría ser tumbado de 3. Sobrecarga de tácticas móviles 3. Inmediato si uso el lento estilo Norlangard en este encuentro. De cualquier forma, el estilo Serlut de Sortiliena Senpai era el estilo de espada más práctico que conocí en Underworld. El ataque más rápido que desaté fue bloqueado por la espada de madera en la mano de Sortiliena Senpai. Sin embargo, no impactó en absoluto. Ella usó con suavidad su brazo, hombro y cintura mientras tomaba mi ataque, inclinando el lado de su suave hoja. Este sería el arte secreto del estilo Serlut, Active Batter. Ella ha estado enseñándome este movimiento durante el año pasado, pero aún no puedo comprenderlo completamente incluso después de aprenderlo. Como nota aparte, el idioma usado para escribir y hablar en este mundo era completamente japonés, y unas pocas lenguas extranjeras, pero había muy pocos kanji. Lo más probable es que era el equivalente del 30% de los JIS 4. De nivel 1, ya que utiliza solo cerca de 1000 palabras en kanji. Pero incluso con tales restricciones, se las arreglaron para dar tantos nombres únicos a las habilidades de espada. 4. JIS, Japanese Industrial Standards, normas industriales japonesas usadas en informática para la codificación del idioma japonés. La imaginación de las personas en Underworld era realmente asombrosa. Justo ahora, había historias que se leen a los niños pequeños. En otros 100 años, no sería raro ver a alguien escribir una novela. Si se vendiera en Japón en el mundo real y obtuviera ridículamente un gran éxito, sería realmente sorprendente. Salté adelante hacia la derecha, aparentemente tratando de alejar esos pensamientos al azar de mi mente. Eso fue porque aprendí mi lección después de que mi senpai rompiera mi balance con el Active Batter y contraatacara. Di una vuelta en el aire y aterricé cerca de la muralla del campo de práctica. Mi pie derecho pisó la pared negra brillante, y me lancé al ataque. Mientras hice esto, la mano izquierda de Rina Senpai entró en acción. Se movió por detrás de su cintura al frente de su cuerpo, trazando un elegante arco mientras una luz blanca se extendía fuera de la punta de sus dedos. Por supuesto, esto no se debía a que ella estuviera usando un arte sagrado llamado Light Element. Esa forma verdadera era un látigo hecho de cuero blanco fino, el arma con la que ella era más hábil que la espada. El práctico látigo hecho de piel suave de cabra humilde no reduce la vida, incluso con un golpe directo, pero podría ser bastante doloroso como para producir lágrimas. Instintivamente quería empuñar mi espada para adquirir una posición defensiva, pero la hoja podría ser envuelta por el látigo de cuero y ser anulada. Sin embargo, si no lo hacía y retrocedía, un segundo y tercer golpe llegarían directo a mí. Desesperadamente, giré mi cuerpo hacia la izquierda, intentando esquivar lateralmente para evitar eso. La punta del látigo de cuero rozó más allá de mi mejilla derecha y voló atrás, y aprovechando esta oportunidad, me lancé al ataque.
No obstante, este látigo de cuero que dejó escapar un sonoro y agudo golpe en el aire, enroscó su cuerpo como una serpiente mientras se retiraba. Tendría que llegar hasta ella antes que sucediera el próximo golpe. Decidí que sería imposible para mí alcanzarla solo corriendo, coloqué mi espada de madera en forma paralela a mi pierna derecha, y la retiré. Mantuve mi cuerpo agachado, inclinado hacia adelante, y en ese momento, la hoja reveló un resplandor azul. Rina-senpai de pronto entrecerró sus ojos y abrió su mano izquierda. Con decisión soltó el látigo de cuero de su mano izquierda y puso la empuñadura de la espada que estaba sujetando con su mano derecha. Inmediatamente después, mi cuerpo se aceleró como si fuera movido por una mano invisible. Eso era el llamado Aincrad Style, pero ahora era una habilidad de espada que existía desde el antiguo Sao, el golpe inferior de espada de una mano Rage Spike. Continué reduciendo la distancia de 7 metros mientras sentía como si fuera uno con el viento. En contraste, Rina-senpai inclinó la espada que blandía con las dos manos hacia el lado posterior derecho. Don avanzó hacia adelante con su pie izquierdo, y su espada de madera dejó salir un resplandor esmeralda. Era la habilidad secreta de Selud Linker. Mi espada de madera se balanceó hacia arriba desde el fondo del lado derecho, y chocó fuertemente con la espada de Senpai mientras pasaba por encima horizontalmente. Nuestras espadas emitieron un sonido de impacto metálico, y las chispas verdes y azules que fueron liberadas inmediatamente iluminaron tenuemente el campo de entrenamiento. Me incorporé cuando nuestras espadas estaban justo la una contra la otra, y la cara de Rina-senpai estaba a 10 centímetros de la mía. Ella parecía tan fría y tranquila como siempre, y su frente blanca como la nieve no mostraba ni una sola gota de sudor. Incluso así, se las arregló para enfrentar la enorme presión de mi espada. Si no tengo cuidado, seré golpeado por ella. En este mundo, las capacidades de los seres humanos, los estados de carácter, eran un tanto complicados. Incluso si abría lo que llaman la ventana estacia, lo máximo que mostraba era el valor actual barra valor máximo de los puntos de ataque y los dos indicadores de nivel autoridad de control de objeto, y sistema de control de autoridad. Entre ellos, la autoridad O controla el uso de armas y armaduras, mientras que la autoridad SC controla el uso de las artes sagradas. En otras palabras, el primero sería el equivalente de la fuerza STR, mientras que el último estaría a cargo de la inteligencia INT. Esta era una simple deducción que hice al principio. Sin embargo, había otros factores como la edad, físico, estatus de salud, experiencia y entrenamiento y todo tipo de parámetros. Había estado pensando en eso. Si el nivel de autoridad O de un niño pequeño fuera elevado al máximo debido a alguna razón, y si su fuerza fuera decidida por ese solo valor, habría sido un niño con una fuerza monstruosa. Si comencé con el objetivo de sobrevivir en este mundo, no me gustaría tampoco ese fenómeno irregular. No puedo comprobarlo por mí mismo, pero si comparamos autoridad O, la mía debería ser mucho más alta que la de Rina-senpai. Este debería ser el caso, pero mi senpai era capaz de mantenerse contra mí, mientras estábamos a la par con cada uno, así eso es posible debido a la increíble cantidad de entrenamiento a la que fue sometida cada día. Durante estos 2 años, Eugeo y yo hemos estado entrenando, incluso si era de día o de noche, pero eso no estaba al nivel del monstruoso entrenamiento por el que Senpai pasó capaz de hacer temblar a cualquiera. Ese tipo de entrenamiento aumentó su fuerza y también un poder que no podrían indicarse en valores. Sin embargo, la cosa más temible era que, incluso aunque no había otro como ella, fue la segunda clasificada entre los 12 espadachines de élite. En otras palabras, era un hecho de que solo otra persona estaba ubicada por encima de ella. Eugeo y yo estaríamos tomando parte en los exámenes de promoción para los espadachines de élite el próximo mes. Parece que a las 12 personas con las más altas calificaciones se les daría el rango de espadachín especialista como espadachines de élite. Eso sería necesario para convertirnos en espadachines, y tenemos que estar entre los mejores y ser clasificados en segundo lugar. Si no, no seríamos capaces de participar en la competencia imperial del emperador, oficialmente conocida como el Torneo Imperial de Espadachines de Northlandgard, después que nos graduemos. En este curso de 2 años dentro de esta academia de espadas, cada año tiene 120 estudiantes. En otras palabras, Eugeo y yo tendríamos que vencer a los otros 118 estudiantes. Para ser honesto, el pensar que Rina-senpai no era la número 1 incluso cuando es tan fuerte, me hizo sentir un poco, no, muy ansioso. Has mejorado, Kirito. De pronto, ella me murmuró desde una distancia muy cercana, parecía que estaba leyendo mis pensamientos. Sacudí mi cabeza levemente, manteniendo la presión que estaba ejerciendo cuando no podía dejarla ir.
No, aún tengo un largo camino por recorrer. No te hagas el humilde. Has aprendido más o menos a cómo lidiar con mi látigo. Eso es porque nunca lo detienes. Al escuchar esa respuesta, los labios cautivadores mostraron una leve sonrisa. No necesito detenerlo contra ti, Kirito. Eso es porque este es el final. Tu Aincrad Style tiene algunos movimientos que aún no he visto. No pude evitar detenerme a hablar. Mi espada fue empujada 5 centímetros atrás, tal vez porque estaba dudando, y Rina-senpai me presionó desde arriba. Sus ojos azul marino me miraron, sellando lejos aparentemente la oscuridad en ella mientras continuó. Hace un año, cuando te investí como mi valet, sentí algo como un estilo de espada. Era completamente distinto del Northlandart Style que exigía la academia, que este estilo de espada no era para exhibirlo, sino para ganar. El estilo Selut que uso es para el intentar desarrollar hacia el objetivo de un uso práctico, pero es muy rígido comparado con tu estilo, Kirito. Entendí eso durante el año pasado. Solo pude abrir más los ojos ante mi oponente que hizo esta confesión. El uso de las habilidades con la espada era diferente, si tengo que decirlo, y eso es verdad. No soy alguien de Underworld. Mi habilidad de espada es llamada Aincrad Style por todo lo que aprendí en esa ciudad flotante, en el mundo de ese juego mortal donde tuvimos que arriesgar nuestras vidas en todas las batallas reales. En contraste, básicamente no había batallas reales en Underworld. Todas las batallas fueron hechas en una competencia. En un concurso local, sería cuando un lado es acorralado, y para los concursos de mayor nivel en Central, el que golpee primero al otro, gana. Sin arriesgar la vida, es lógico que las habilidades de espada sean desarrolladas para un ideal estético. Sin embargo, esto no significa que las habilidades con la espada de los espadachines en Underworld fueran inferiores. Esto era algo que aprendí en los 2 años anteriores. Mientras ellos continuaron practicando el mismo estilo en incontables ocasiones, el poder de cada golpe que ellos pasaron perfeccionando por mucho tiempo podría compensar la falta de experiencia de combate directo. Esto fue todo debido al poder de la imaginación. Underworld era un mundo virtual, pero la construcción era completamente diferente a la de Aincrad. En este mundo, la fuerza de la imaginación creada por las almas, los Fluklings, podrían afectar algunas veces los resultados. ¿Cuán fuerte podría ser alguien por el uso de la imaginación de un espadachín para practicar la misma habilidad una y otra vez por 10 o 20 años desde la juventud? Por otro lado, yo, quien tenía una ventaja en la autoridad era contraatacado por Rina-senpai como en la situación actual, lo que demostraba que esto es cierto. El poder de la imaginación no puede ser expresado numéricamente, pero era un poder real que estaba oculto en este mundo. Era algo que ni yo, que simplemente desperté en este mundo por 2 años, ni Eugeo, que empezó a entrenar como espadachín al mismo tiempo, pudiéramos comprender fácilmente. Los estudiantes de la academia habían nacido en su mayoría en las casas de las élites nobles, quienes comenzaron a aprender el arte de la esgrima desde los 3 o 4 años de edad. Aún así, solo un grupo pequeño pasaría el tiempo y el esfuerzo para practicar en realidad. En esta situación, sin embargo, Eugeo y yo teníamos que vencer a las resistentes espadas de estas personas fuertes que encabezaban y aspiraban para los puestos superiores del año. Debido a esto, la única arma en la que podría confiar era el Aincrad Style, las habilidades con la espada. En cuanto a por qué las habilidades con la espada existían en Underworld, no tenía idea del por qué, incluso hasta ahora. Sin embargo, parecía como si los espadachines en este mundo solo conocieran las habilidades básicas de un golpe, o quizás, solo podían usar tales habilidades. Hace un año, durante el torneo de Zacarías, el aprendiz de guardia me usó el estilo Zacalig Corte del Viento Azure. En términos de habilidades de espada en Sao, sería el ataque diagonal de una mano slant 5. El movimiento Serlut Style que Rina-senpai usó justo ahora, el Linker 6. Era un corte giratorio de espada de 2 manos Kiklone. Otros movimientos que vi fueron de Northlandart Style Lightning Slash 7. Que era la habilidad de espada de una mano vertical, mientras que la habilidad de espada Northlandart de alto nivel Eaven Sun Mountains Break era el corte vertical de 2 manos avalanche. Estos eran todos los movimientos secretos de cada escuela, y parecía que no había algún super movimiento que sería como un movimiento final. Entonces, los 2 o 3 golpes de ataque consecutivo que dominé pueden ser un arma que podría ganar en contra de las fuertes espadas de los espadachines de élite aquí. Era solo una suposición por ahora, aunque tengo que decir que era un tanto despreciable. Sin embargo, no estábamos aquí para robar el honor de los más fuertes en el mundo humano.
Nosotros solo queríamos pasar a través de las puertas de la Catedral Centoria de la Iglesia Axioma, que estaba ubicada en una colina a varios kilómetros de distancia de la Academia de 5 Sesgo, 6 Enlazador, 7 Corte Vertical Relámpago, Maestría de las Artes, la gran torre que estaba absolutamente fuera del alcance para nosotros. Para permitirle a Eugeo reunirse con Alice, que fue llevada a temprana edad. Y yo quería reunirme con el gobernador de este mundo. Si pudiéramos finalizar nuestros objetivos, no importaría incluso si la gente nos etiquetara de despreciables durante todos los torneos. Me gustaría participar en todos los torneos de espadachines de alto nivel que conozco, y continuaría para ganar, hasta convertirme en el mejor en el torneo de la unidad de los 4 imperios y obtener el derecho como un Integrity Knights. Esa era la razón por la que sellé mis movimientos, que fueran de más de 2 golpes consecutivos durante el año que me enrolé en esta academia. Lo que acabo de usar fue simplemente la habilidad de carga Rage Spike. Sin embargo, parecía como si esta hermosa senpai hubiese visto la ruin intención de mi movimiento. Rina senpai nuevamente acercó su cara a otros centímetros, y susurró en una voz más suave como si fuera un secreto. Los ancestros de la familia Serlut hicieron infeliz al emperador en el pasado, y desde entonces, se les prohíbe heredar la habilidad de espada tradicional Norlangar Style de alto nivel. Por lo tanto, empezamos a usar armas poco ortodoxas como látigos y dagas, y pasamos un montón de tiempo dependiendo solo de las habilidades con la espada suaves que no son poderosas. Este es el estilo Serlut, no te equivoques, definitivamente no soy infeliz aquí. Estoy orgullosa de ser la única heredera de este estilo, y haber estado entrenando hasta hoy. Las blancas y delgadas manos temblaron ligeramente, a diferencia de lo que ella acababa de decir. Las espadas de madera que chocaron dejaron escapar un claro sonido estruendoso. Aunque esta podría ser una oportunidad de retirar mi espada, no lo hice mientras seguía manteniendo esta postura para esperar a sus próximas palabras. Y mi padre esperaba que me graduara como el mejor alumno de esta academia y ganara durante el torneo imperial para recuperar el prestigio de la familia Serlut. Sin embargo, ¿no es esto bastante irónico? Si respondo a las expectativas de mi padre y consigo que el emperador revoque la prohibición del Norlangar Style de alto nivel, nuestra familia abandonaría el estilo Serlut, ¿verdad? Si ese es el caso, ¿qué pasa con ese honor que tanto apreció desde que soy joven? No podía darle una respuesta rápida a esa pregunta. Recientemente, mi conciencia se ha vuelto un poco débil, pero sentí que Rina senpai enfrente mío, mi importante compañero Eugeo, todos los estudiantes y los instructores en esta academia y todas las personas que viven en Underworld eran un tipo de humanos diferentes a mí en cierto sentido. Se les acababa de designar como unidades humanas en este mundo virtual Underworld. Aún así, eran diferentes de los NPCs en los Brmo actuales. Ellos eran Fluglids artificiales, copiados a través del Flugglid de las almas humanas y conservados en un medio especial. Ellos eran, probablemente, las nuevas inteligencias artificiales de alguna organización en el mundo real, quizás la enigmática empresa de inversión RAT. Sin embargo, su demostración de las emociones podría algunas veces ser mayor que la de las personas en la vida real. Simplemente sienten molestia, aceptan o asumen los destinos que este mundo les pone enfrente. Al verlos así, sentí que era imposible no agitarse. Su existencia no, la existencia de Sortiliena senpai que me estaba enfrentando a corta distancia es básicamente un milagro. Senpai. Al oír estas palabras, Rina senpai mostró una sonrisa un poco burlona. Siempre he tenido una duda de este tipo en mi corazón antes de entrar a esta academia. Durante estos 2 años, nunca he sido capaz de vencer a esa persona, y este sería el por qué me siento tan perdida. Esa persona, se referiría al espadachín élite de alto nivel que nunca había cambiado su categoría este año, un tipo llamado Uolo Levantein. Él pertenecía a la familia noble de segunda clase que heredó la tradición familiar de ser entrenado por los caballeros imperiales de Norlangar, un intimidante usuario de una espada poderosa. La imaginación y poder de su sobrecargado cuchilla eran de primera categoría. Lo vi usar una espada de madera para cortar un tronco redondeado a la mitad. Los espadachines de élite, los mejores en esta academia, eran todos clasificados arriba del 12º puesto. Esta categoría podría cambiar durante los exámenes que se realizaban 4 veces cada año. Por supuesto, yo había estado viendo desde el asiento más cercano de la tribuna por los últimos 3 torneos. Usaron un torneo eliminatorio similar al torneo de Zacarías y redujeron el número de 12 a 3 en 2 rondas. El que ocupó el primer lugar antes de que el torneo terminara.
Durante las 3 finales decisivas, Rina-senpai luchó con el poderoso presidente Ugolo, y perdió las 3 veces contra él. Por lo que vi en esa ocasión, sus habilidades de espadachín diferían completamente. Rina-senpai usó un suave estilo cortante en comparación con el poderoso presidente Ugolo. Ella bloqueó los ataques extremadamente poderosos con Steel Batter, y podía ocasionalmente llevar a cabo algún ataque cortante con éxito, pero solo cuando el tiempo estaba a punto de agotarse, Ugolo podría usar el ataque de Norlangar de alto nivel de cuchillo sobrecargado, y durante esas 3 veces, Rina-senpai fue incapaz de soportar los ataques. La espada fue mandada a volar en 2 ocasiones y rota en otra. Se necesitan las decisiones de los jueces para decidir los 3 encuentros, y era obvio que ellos elegirían a Ugolo como el ganador. Por tanto este año, Ugolo era el presidente, y Senpai permaneció como la vicepresidente, un cargo que nunca había cambiado. Por otra parte, el tercer lugar nunca había cambiado antes. Golgoso Balto era un tipo corpulento, que siempre perdía contra Rina-senpai en las semifinales. Para añadir, quien se convirtió en el ballet de Golgoso Senpai era mi buen amigo Eugeo. Este es el final que Rina-senpai mencionó antes del comienzo de este entrenamiento. Se refería al cuarto concurso de graduación que se realizaría 2 días después. Esta sería la clasificación final. 2 días después, los aprendices de alto nivel que incluyen a los 12 espadachines de élite se graduarán. En otras palabras, el torneo de 2 días más tarde sería la última oportunidad para Rina-senpai de superar a Ugolo-senpai. Para ser exactos, los primeros 2 tendrían el derecho de participar en el torneo imperial de espadachines. Ella posiblemente podría encontrarse con Ugolo allí, pero siento que Senpai, que ha estado perdiendo contra él desde la escuela, no sería capaz de vencerlo. Seré honesta. Rina-senpai continuó manteniendo su espada, chocando con la mía mientras mantenía la voz baja y me dijo. Cada vez que veía el Splitting Wave of Avenged Mountains 8, de ese tipo, yo estaba asustada. No importa cuántas veces entrené, no tenía la convicción de que podría soportar un golpe de esa poderosa espada. Incluso desde la 8 onda divisoria de los cielos y montañas. Época en que éramos aprendices novatos, no, incluso desde que vi por primera vez la espada de ese tipo durante el examen de admisión hace 2 años, ha sido siempre así. Esta era la primera vez que veía a mi senpai así, y mientras me sentía choqueado, asentí honestamente. Como era de esperar, no había diferencia alguna entre las habilidades de mi senpai y Ugolo. Era solo el poder de la imaginación. Que tan fuerte era la confianza en sí misma, este era el factor importante que le faltaba. Como deduje, si Underworld era un mundo virtual formado por información visual mnemotécnica, el poder de la imaginación podría convertirse en un factor importante en la decisión de los resultados de los eventos. Ello se debe a que Rina-senpai y yo vimos que lo que tocamos no eran polígonos, sino la memoria imaginativa obtenida de los Fluglirs. Cada persona debería tener sus únicos y ligeramente diferentes datos de imaginación, ¿cierto? Quizás los datos facilitados por múltiples Fluglirs podrían estar ubicados en un soporte de la memoria principal e igualados. Entonces, si tales Fluglirs aparecieron, el poder de la imaginación divulgada sería suficiente para afectar los datos, y no sería difícil imaginar qué eventos fueron cambiados. Por la propia voluntad. Usando el ejemplo de Ugolo Levantein, la razón por la que este usuario de una espada poderosa era tan fuerte era por causa de esto. Él tenía absoluta confianza en sus habilidades con la espada y su estilo. Su imaginación fue dirigida por esta firme voluntad, y era gracias a tal imaginación que él era capaz de mostrar ese tremendo poder de ataque. En cambio, Rina-senpai siempre se sintió un tanto perdida sobre sus propias habilidades con la espada. La razón era por causa del estilo Selud que mencionó antes. El estilo de alto nivel Norlangar estaba prohibido desde que se transmitía, así que solo pudieron crear su propio estilo como un reemplazo. Este reconocimiento le provocó tener una forma de inferioridad en su corazón. Debido a esto, no podía evitarse que fuera derrotada por Ugolo-senpai, quien tenía absoluta fe en sus propias habilidades con la espada. Probablemente era así. Sin embargo, yo quería que Rina-senpai ganara esta vez. Esto no era debido a cómo era la composición del mundo y la imaginación serían reescritos, sino que quería que ella se levante con orgullo y se gradúe de esta academia. Mi senpai tenía el derecho y el privilegio de hacerlo así. Durante este año, entre los 12 espadachines de élite, mi senpai. Senpai, pasaste mucho más tiempo que cualquiera entrenando rigurosamente, incluyendo al presidente Ugolo. ¿Incluso eso no es suficiente para que ganes confianza? Al escuchar mis palabras, Rina-senpai se quedó en silencio por un breve momento, y movió su cabeza suavemente. Sí, parece que aún no es suficiente.
Mientras más practico el estilo Serlut, más me quedo pensando. ¿Qué pasaría si no fuera un combate con espadas de madera, sino que a través de espadas de acero? ¿Qué pasaría si los látigos y dagas pudieran ser usados? Si estos se pudieran utilizar, no habría necesidad de preocuparse sobre ser descuidado contra el estilo Norlangarps. Pero esas fueron solo excusas. En este mundo humano, el combate real, las batallas de verdad definitivamente no podrían suceder. Hasta que deje de excusarme por mis fracasos, nunca seré capaz de recibir directamente un ataque de la espada de Eugolo. Antes de que pudiera siquiera responder a esas palabras, Senpai sonrió ligeramente y continuó, pero tú eres diferente, Kirito. No pude encontrar ningún sentimiento de inferioridad en ti incluso mientras eres usuario de un estilo único. He estado viéndote mientras permanecía a tu lado durante este año, y, finalmente entendí esta razón. Lo dije antes hace un momento, ese no es todo tu Aincrad Style, ¿verdad? Debe haber algunas habilidades más increíbles que tienes, por lo que tu corazón nunca duda. Es como lo que mencionaste antes, el enorme árbol localizado en el bosque de tu pueblo natal, el gigacedro. Inconscientemente, nuestros brazos se relajaron, mientras nuestras espadas de madera chocaban la una con la otra. Aún así, Senpai no movió su cuerpo hacia atrás. O más bien, ella estaba inclinando su cuerpo hacia adelante, intentando usar la fuerza de su cuerpo para empujarme hacia abajo. Entonces dijo con una voz fluida, que era bastante profunda para una mujer. Ese árbol ya fue plantado en tu corazón, supongo. No importa cuán fuertes sean los vientos, no se doblará, y continuará mirando a Solus en el cielo. Kirito, quiero ver ese poder que estás ocultando. Esto no tiene nada que ver con el encuentro contra Aulolo. Es solo que, quiero ver, no, quiero conocerlo. Quiero saber todo sobre ti como espadachín antes de que me gradúe de esta academia. En lo profundo de sus ojos azul crepúsculo, pequeñas estrellas parecían brillar justo enfrente de mis ojos. El hermoso rostro que parecía que podría arrebatarle el alma a cualquiera estaba solo a 5 milímetros de mí antes que me diera cuenta. En ese momento, me dio un ligero dolor justo en la parte frontal de mi cabello, causando que me recuperara rápidamente. Parpadeé y me puse a pensar de nuevo. Nunca le mostré a Rina Senpai el increíble estilo Aincrad, las habilidades con la espada de alto nivel, pero no debido a alguna razón mezquina como usarlo como un arma secreta. Fue porque no podría usarlo con esta espada de madera nivel 15, que era usada para competencia y entrenamiento. Lo máximo que podía usar eran las dos habilidades de ataque consecutivas Snake Bite y arco vertical. No importa cuánto lo había intentado, no podía usar 3 habilidades de ataque consecutivas. Intenté con una espada de metal del mismo nivel, pero era lo mismo. Solo podía usar las 4 habilidades de ataque consecutivas con la espada cuando estaba equipado con el arma divina de nivel 45, la Blue Rose Sword, capaz de talar el gigacedro. Todavía no sé el porqué, pero no había ninguna restricción en el antiguo Sao. De todos modos, ya que Senpai quería verme dar mi todo, yo no podía solo blufear con los 2 ataques consecutivos. Así, que solo hay un camino que me queda. Tengo que pedirle prestada la Blue Rose Sword a Eugeo, y en ese momento, podré usar las 4 habilidades de ataque consecutivas más fuertes con esa espada. Si le preguntara a Eugeo, definitivamente podría estar de acuerdo, pero para ser honesto, todavía estoy un poco indeciso. La Blue Rose Sword le pertenece a Eugeo, y la espada tiene el alma de un espadachín. Esta creencia ya estaba profundamente arraigada en mi mente. Por alguna razón, no me podía imaginar a mí mismo usando mis mejores habilidades debido a la consciente restricción de esta idea de que se trataba de un ítem prestado. Sin embargo, no podía pedir prestadas las espadas con alta prioridad de la armería de la academia, y las que no eran mis espadas. No se puede evitar entonces. Parece que tengo que pedir prestada la Blue Rose Sword. Tomé esta decisión y le dije. Entiendo. Pero lo siento, por favor dame un día. Mañana, a la misma hora, definitivamente te las mostraré las mejores habilidades con la espada que pueda mostrar. Una vez que terminé, los labios de Rina Senpai mostraron una pequeña sonrisa en su cara, pero parecía darse cuenta de algo rápidamente mientras fruncía el ceño, pero mañana es un día de descanso. Está prohibido entrenar. No puedes usar este campo de práctica. Esto no es entrenamiento, le respondí. Por alguna razón, Senpai mostró una expresión un tanto intrigada cuando inclinó su cabeza. Entonces, ¿qué es? Para decirlo. Reorganicé mis palabras un poco y le dije lo que pensaba. Es un regalo. Me enseñaste un montón de cosas durante este año, Senpai. Escuché que hay una tradición en la academia, en la que el ballet le da un obsequio al Senpai el día antes de la graduación.
Te daré una habilidad con la espada, senpai. Si es un regalo, todo estará bien, incluso si es un día de descanso. Mis palabras causaron que mi senpai mostrara una pequeña sonrisa irónica. Nunca cambiarás en absoluto. Nunca antes he escuchado que una habilidad con la espada se use como regalo, pero en este punto, yo también debería decirte esto. ¿Qué cosa? La verdad es, que el hecho que yo te haya nombrado como mi valet podía ser el quebrantamiento de una tradición. Es una estúpida tradición aquí que los hijos de nobles tienen que elegir otros nobles de una clase inferior cuando escogen un valet. Cuando te nombré, muchos representantes nobles vinieron al dormitorio de los espadachines aprendices para protestar. Rina Senpai dejó escapar una risa ligeramente extraña, pero mis labios no podían evitar estar adormecidos ya que era la primera vez que escuchaba tal cosa. La Senpai de la nobleza se estaba refiriendo a las clases especiales del Imperio Norlangard, todas ellas clasificadas desde nobleza de primera clase a nobleza de sexta clase, y ubicada por encima de ellas estaría la familia real. La familia Levantein del presidente Udolo pertenecía a la nobleza de segunda clase, mientras que la familia Serlut era de la tercera clase. En otras palabras, estaban en una posición más alta que la familia del líder de Zacarías, que era de la quinta clase. En contraste, el yo en este mundo, y en la vida real, era un ciudadano común entre los demás ciudadanos, e indudablemente, sería de la clase más baja de la población. Si estamos hablando de alguien que no es un noble, pero que es muy famoso en el mundo social y tiene montones de tierras, debería mencionar al jefe de la Villa Rulit, Gasup Teschberg, Ivano Wolde, en cuya casa vivimos Eugeo y yo. Ellos tenían apellidos después de sus propios nombres, pero a los más bajos de las personas humildes ni siquiera se les permite. Fue solo después que Eugeo y yo nos las arregláramos para enrolarnos en la Academia Imperial de Maestros de la Espada, en que la mayor parte de sus estudiantes aquí eran principalmente nobles e hijos de comerciantes ricos. Los de origen común formaban solo un 20% del total. Era un completo doble estándar durante el enrolamiento. Eugeo y yo tuvimos que pasar medio año para conseguir la carta de recomendación del capitán de Zacarías necesaria para el examen, pero una vez que me di cuenta de que los nobles podían participar sin condición alguna, sentí como si mandara una carta de reclamo al Departamento de Artes Liberales. De todos modos, una vez que logré alistarme, en términos de reglas escolares, los nobles no eran tratados en forma diferente a los de origen común, pero había una diferencia invisible. Yo, y Eugeo, que es prácticamente lo mismo, pasamos un año ignorando los rumores que los otros propagaban, pero nunca pensé ni una vez que esto era por causa de que Rina Senpai me escogió como su valet. Ya que no había tal costumbre, ¿por qué aún así me eligió? Si esto está basado en el ranking de entrada, había otros 6 por encima de mí. Todos ellos son nobles, así que si escogías a alguno de ellos, probablemente no habría ninguna disputa. Pero ellos 6 solamente ganaron puntos a través de sus actuaciones, ¿cierto? No estoy interesada en la belleza del estilo. Para mí, tu actuación fue la más emocionante en lugar de lo que escogieron los evaluadores. No, en lugar de ser emocionante, debería decir. Rina Senpai no continuó cuando cerró la boca, mostró una pequeña sonrisa, y siguió. En este punto, no diré por qué te escogí. Esto es porque me graduaré pronto. Más que esto, hablaremos mañana. Si el regalo que vas a darme es una muestra de los movimientos secretos a Incrad Style, lo aceptaré con mucho gusto, Kirito. Ah, ese sí. Me alegro de que te guste. Sin embargo, estoy un poco preocupada. Según la explicación que me acabas de dar, parece que decidiste las cosas aquí porque olvidaste que tienes que darme un regalo. Supongo que puedo interpretarlo de esa forma. No, por supuesto que no, ¿cómo puede ser? Había estado pensando en eso desde el principio. De verdad. Lo negué rápidamente. Entonces eso es todo por ahora. Rina Senpai mostró una expresión fría, y continuó, dejaremos eso para después. Es tiempo de decidir el ganador en nuestra pelea. ¿Eh? Ah, en este punto, recordé que aún estábamos en un combate. Sin embargo, antes de que incluso pudiera darle una respuesta adecuada, las espadas de madera que estaban chocando ligeramente la una con la otra dieron una fuerte reacción. No era una habilidad con la espada, sino más bien, una de las pocas habilidades evasivas del estilo Serlut Stillwater, que era usada para mandar volando al oponente mientras las espadas se están tocando. Salté hacia atrás con fuerza, para no recibir este ataque de frente. A diferencia del movimiento Active Batter de antes, el Stillwater le daría una carga muy fuerte a las piernas, y después de su uso, habría una pausa corta. Además, Senpai no tenía el látigo en su mano izquierda. Terminemos esto con un salto hacia adelante. Aterricé, y levanté alto mi espada.
En ese momento, sentí un escalofrío en la espalda. Rina Senpai estaba definitivamente blandiendo la espada de madera con ambas manos. Pero el látigo que se suponía iba a estar detrás de ella, desapareció. ¿Cuándo exactamente lo hizo desaparecer? Abrí más los ojos, pero no pude detener mi habilidad con la espada. El ataque de carga de una mano Sonic Leap 9 estaba activado, y la hoja de la espada soltó un resplandor azul exactamente al mismo tiempo que la habilidad con la espada fue activada. La mano izquierda de Rina Senpai se apartó de la espada de madera y se extendió arriba. Parecía como si ella sujetara algo mientras se balanceara hacia afuera. Una cosa como una serpiente blanca salió volando desde la palma de su mano, directo hacia mí, envolviendo mi cuerpo que estaba a punto de atacar. El látigo que pensé había volado lejos estaba en realidad en el techo por encima del lugar. Había estado colgando allí mientras nuestras espadas chocaban. Cuando me di cuenta, caí hacia atrás y la parte posterior de mi cabeza se golpeó contra el suelo. Me quedé mirando fijamente las estrellas que aparecieron en mi vista, y parecía sentir un profundo suspiro que venía desde mi frente. Parte 2. La ciudad más grande en el mundo de los humanos, Centoria, era una ciudad fortificada rodeada por un muro circular de 10 kilómetros de diámetro, o en las unidades de este mundo, 10 kilolu. El primer nivel de la ciudad flotante de Aincrad era también un círculo con un diámetro de 10 kilómetros. En otras palabras, estas dos áreas grandes son exactamente la misma área y forma. Esta ciudad tenía un tamaño que era inexplicable para una ciudad en el mundo virtual, y la población aquí es más de 20.000. Además, esta ciudad contaba con una estructura bastante singular. Las robustas murallas de la ciudad que se unen en una intersección en X dividen las calles en 4 áreas. Para ponerlo en otra perspectiva, estas 4 paredes que se cruzan en ángulos rectos forman una forma de ventilador cuando se juntan. Lo más impactante era que estas 4 ciudades eran llamadas Centoria Norte, Centoria Este, Centoria Oeste y Centoria Sur, las capitales de los 4 imperios que gobernaban el gran mundo de los humanos. En otras palabras, las capitales de los 4 grandes imperios estaban en el medio de este mundo de los humanos, todos separados por un simple muro. Me quedé muy sorprendido cuando me di cuenta de esto. El rey y el ejército principal, el cuartel de los caballeros, sin duda estarían allí en la capital. ¿No saltarían directamente a la batalla final, si estalla una guerra? Casi le digo estas palabras a Eugeo, pero logré detenerme. En este mundo, donde los robos, y mucho menos los asesinatos no sucedían en lo absoluto, era imposible que las guerras ocurrieran entre los imperios. A pesar de que era necesaria una huella de identificación para cruzar la gran pared de mármol, que parecía llamarse el Muro Inmortal, echando un vistazo más de cerca, Centoria Norte, en el que estamos, tenía unas cuantas personas de cabello negro del Imperio Oriental, personas bronceadas del Imperio del Sur y los flacos occidentales que eran comerciantes y turistas. Todos ellos eran extranjeros, pero tal vez debido a la lengua común, aunque había algunos acentos, no había disputas entre ellos. Ni siquiera podía sentir animosidad contra otros países, mucho menos de una guerra. La razón de esto es sin duda la torre color blanco puro que estaba de pie en el centro de la capital, el centro del mundo de los humanos. La catedral de Centoria, la iglesia Axioma. La parte superior siempre parecía estar envuelta, aparentemente derretida en el cielo, así que no podía ver exactamente cuántos cientos de metros de altura tenía. Probablemente parecía muy majestuosa cuando se ve desde la parte inferior, pero el terreno de la iglesia cuadrangular también estaba rodeado por los altos muros, por lo que sería imposible mirar dentro. El muro inmortal que estaba en el centro de las calles de Centoria estaba conectado firmemente a las 4 esquinas de las blancas paredes de la catedral, o más bien, sería más apropiado decir que las paredes se extendían fuera de la catedral. Además, este muro inmortal no solo cubría las calles de Centoria. También llega más allá de los muros de la ciudad, se extiende a través de los pastizales, bosques, desiertos, hasta llegar a la parte inferior de la interminable cordillera en el borde, a 750 kilómetros de distancia. Naturalmente, este mundo no tenía maquinaria de construcción ni nada de eso, así que daba miedo imaginar exactamente cuánto tiempo y mano de obra se requirió para construir este muro. Eso significa que la autoridad de la iglesia Axioma era absoluta. Esta magnífica torre, este castillo, donde uno podía ver a los 4 imperios en los que vivieron los 4 reyes desde arriba, de pie en medio del mundo de los humanos.
Tal vez, en este Underworld, la designación entre personas de diferentes países era casi lo mismo que los residentes de Tokio y residentes de Saitama para mí, esa fue la sensación que tuve. Entonces, exactamente cuál es la necesidad de dividir el mundo de los humanos que no tenía aún ni 100.000 personas en 4 países? Mi mente tenía esta pregunta, y hasta ahora, todavía no he encontrado una respuesta. Al mismo tiempo, no tenía ni idea de por qué había una iglesia axioma que existía por encima de los países. En la iglesia axioma, había funcionarios civiles como sacerdotes y patriarcas, y también militares llamados los Integrity Knight, pero no había un montón de ellos. Parecía que había menos de 100. Rina Senpai me dijo esto antes. Por el contrario, el número total de caballeros y soldados en los 4 imperios era alrededor de 2000 personas. Sin embargo, no hay registros de que los reyes se hayan rebelado en contra de la iglesia antes, ¿era porque incluso los reyes no podían ir en contra de la iglesia y el Index Tabú? ¿O esos cuantos Integrity Knights seguían siendo más fuertes que el ejército de 2000? ¿O es una combinación de ambos? La majestuosidad de la Catedral de Centoria que crecía hacia el cielo podría ser vista en cualquier lugar en el campus de la Academia de Artes Maestras. Una vez que terminé práctica final con Rina Senpai, salí del dormitorio de espadachines elite rápidamente, a través de esta noche de primavera todavía un poco fría, y miré a la gran torre blanca que se teñía lejos naranja y azul. En este punto, es el observador, que está de pie sobre el techo de la torre y mirando hacia abajo a este mundo de los humanos, alguien del mundo real como yo. ¿O es también una persona de Underworld, una Fluchtlicht artificial? Incluso si el plan se podía llevar a cabo con éxito, se necesitará otro año y medio para mí para encontrar la respuesta a esta pregunta. Por supuesto, si la aceleración de 1000 veces se producía sin problemas, solo 10 horas habrán pasado en la realidad, pero aún así era mucho tiempo desde mi perspectiva. Habían pasado 2 años desde que me desperté en el bosque cerca de la aldea de Rulid. Durante estos 2 años, había sido perseguido con innumerables noches de insomnio que me hicieron temblar, por la ansiedad por la falta de comprensión de la situación y el anhelo de ver a Asuna, Suguya, mis padres y mis amigos. Pero al mismo tiempo yo tenía un poco de miedo de encontrar la salida en la parte superior de la catedral. Una vez que me desconecte de este mundo, significaría que estaría diciendo adiós a las muchas personas que viven aquí. Selka y los otros niños que no había visto desde hace mucho tiempo, los pocos amigos que hice en la escuela, Sortiliena Senpai que había estado cuidándome y me entrenó como su ballet este último año, y por supuesto, mi primer y único compañero, Eugeo. Desde hace mucho tiempo, no podía tratarlos como simples unidades humanas. Aparte de la pequeña diferencia de estar en un medio de alma diferente, eran seres humanos como yo también. Pasamos 2 años yendo de Rulid a Zacaría, y finalmente a Centoria, y yo tenía la firme convicción de esto durante este tiempo. No era un simple amor de amistad con Eugeo y el resto. Para este mundo inexplicablemente amplio y hermoso, yo corté mis pensamientos en este momento, tomé una respiración profunda, y lo enterré en lo profundo de mí. Miré hacia donde me dirigía, y un edificio de aspecto viejo apareció en mi campo de visión. El edificio de piedra era de 2 pisos de altura, y el techo estaba colocado con azulejos de pizarra verde. Esta era la residencia donde vivían los 120 alumnos de la Academia de Maestros de Espadas de Centoria. Si fuera posible, tenía muchas ganas de saltar a la azotea del 2.º nivel para volver a mi habitación y reducir la molestia, pero de acuerdo a las reglas de la residencia, no podía hacerlo. A diferencia de la residencia de espadachines elite que era bastante relajada, este dormitorio de espadachines novatos y el dormitorio de aprendiz intermedio que se encuentra un poco más lejos tenían reglas estrictas similares a los Blood Knights en el viejo Sao. Me hice a la idea y subí los escalones de piedra en la entrada principal, estando siempre cauteloso mientras empujaba a un lado las puertas del dormitorio. Tentativamente entré en el vestíbulo de entrada, tomé 2 pasos y de repente hubo un poco de tos proviniendo desde el lado derecho. Valor arruinado, me di la vuelta para mirar el origen de la voz, e intercambié miradas con la mujer sentada detrás del mostrador. El pelo de color té estaba atado correctamente, y su apariencia era la encarnación de la palabra severo. Ella estaba en la parte los mayores de 25 aquí. Puse mi brazo izquierdo lo más cerca a la cintura como era posible, mi puño derecho en el lado izquierdo de mi pecho, y di un saludo de caballero, en voz alta. Novato aprendiz Kirito ha regresado de nuevo al dormitorio. Pero parece que llegas después de la hora especificada unos 38 minutos.
Los relojes no existen en este mundo, por lo que los seres humanos solo pueden saber la hora a través de las campanas cuenta-tiempo que se encuentran por toda la ciudad, incluyendo la academia, que sonaba cada 30 minutos. Normalmente, se requiere un hechizo especializado de alto nivel para ver con precisión la hora, pero por alguna razón, la señorita Azurika, la supervisora del dormitorio, parecía estar usando alguna habilidad fuera de sistema o alguna otra cosa para saber que la hora era 17:38. Seguí mi saludo de caballero, bajé la voz un poco, y le respondí. Eso es porque he recibido enseñanzas extensas y consejos prácticos de mi mentor, esgrimista de élite Selut. Al oír estas palabras, la hermana Azurika me miró con sus ojos de color gris azulado. Ya fuera que se trataba de la presencia severa que la envolvía o el nombre aparentemente familiarizado rodeado, me acordé de cierta persona. Una vez pensé en preguntarle antes de salir: ¿tienes un familiar en el norte llamada hermana Azarilla? Pero, por desgracia, no había tenido la oportunidad de hacerlo. Cuando fuera que hablara con ella, lo más probable es que obtuviera un aviso o una advertencia, justo como ahora. No hay nada que hacer entonces, ya que la tarea del ayudante aprendiz de un espadachín de élite es aceptar la guía de un espadachín. Pero principiante espadachín Kirito, tal vez nunca lo viste como un deber, sino como una excusa para llegar tarde a casa. Nunca se ha librado de esta sospecha a lo largo de todo este tiempo. Al escuchar esto, dejé de lado mi saludo de caballero, puse mi mano derecha detrás de la cabeza, estiré los músculos y forcé una sonrisa. ¿A usted realmente le gusta bromear, señorita Azurika? Mi objetivo es solo mejorar mis habilidades con la espada, ¿sabe? Volver tarde es solo un efecto secundario. Nunca tuve la intención de que sea mi motivo principal, definitivamente no. Ya veo. Así que pasó un año trabajando muy duro hasta que rompió el límite de toque de queda. Parece que podría haberse entrenado a sí mismo a un grado tan refinado. Si realmente quiere ver los resultados de su entrenamiento, voy a estar muy contenta de ser su compañera de entrenamiento, ¿sabe? Me quedé helado nuevamente en el momento en que escuché esto. La tarea sagrada de la señorita Azarika era ser la supervisora de los dormitorios de la Academia de Maestros Espadachines del Norte de Centoria, y no como una instructora de manejo de la espada. Sin embargo, los adultos de esta academia eran básicamente todos graduados de aquí, por lo que en otras palabras, su dominio de habilidades con la espada no era normal. Cada estudiante aquí sabía que los estudiantes que no debían romper las reglas, pero si hacían algo contra ellas, recibirían un castigo especial horrible a manos de ella, una usuario del estilo Nolgea. Entonces, ¿qué pasaría si hubiera alumnos que rompieran las reglas? Por suerte estas cosas no sucederían. Las personas que viven en este mundo, los Floodlights artificiales, tenían el rasgo singular de ser incapaces de resistirse una norma superior. Solo había una excepción: yo, alguien de un medio Floodlight diferente. Al pensar en ello, había sido un milagro que nunca hubiera roto las reglas de la escuela ni una sola vez durante el año pasado. Tragué este pensamiento que casi había escupido, y sacudí la cabeza con fuerza. No, ¿por qué me atrevería a molestarla, Azurika-sensei? Acabo de terminar mi primer año de formación. ¿En serio? Entonces, déjame ver los resultados de su entrenamiento una vez que termine su curso de segundo año. Sí, definitivamente. Tuve que bajar la cabeza y rezar fervientemente para que a ella se olvide de esto durante el próximo año, mientras daba un paso atrás. La señorita Azarika finalmente volvió sus ojos de nuevo al documento en sus manos y dijo: va a ser hora de la cena en 17 minutos. Trate de no llegar tarde. Ese sí. Por favor, disculpe. Finalmente me incliné, rápidamente di la vuelta y subí corriendo las grandes escaleras en la parte frontal a la velocidad máxima permitida. Eugeo y yo vivimos en la habitación 206 en el segundo nivel. Había 10 personas viviendo en la habitación, pero los otros 8 eran todos de alguna manera buenos chicos. Los de la habitación 106, donde viven las niñas, y esta habitación 206 eran de puros estudiantes con antecedentes normales. Las restantes 100 personas eran todos los niños de la nobleza y los comerciantes ricos. Esto era para evitar algunas interacciones difíciles en la sala, y algunas otras razones por el estilo. Yo fluidamente evité los estudiantes que estaban conversando y riendo a la distancia en el pasillo mientras se dirigían hacia la cafetería, abrí la puerta en el extremo más alejado de la zona oeste, y el momento en que entré en la habitación: ¿eres tan lento, Kirito? Una voz me saludó. Naturalmente, el que habló fue mi amigo que se sienta en la penúltima cama en la derecha, no, mi compañero, Eugeo.
El cuerpo que se puso de pie mientras colocaba sus manos sobre sus caderas era unos 3 centímetros más alto que hace 2 años, y el físico era mucho más robusto. Esto era de esperarse, ya que cumplió 19 años este año, sin embargo, ese rostro dulce y el brillo de esos ojos verdes nunca ha cambiado en absoluto desde el momento en que lo conocí. Durante estos 2 años, hubo muchos acontecimientos desagradables, ya sea durante la segunda mitad del primer año en el escuadrón de guardias Zacaría, y el segundo año en que estábamos aprendiendo en esta academia, pero esa alma firme y recta nunca mostró un solo momento de retorcerse. En contraste, si estamos hablando de mí, yo nunca cambié personalmente, pero lo que da miedo es que mi cuerpo había cambiado al igual que mi compañero. Soy más alto, y mis músculos se pusieron más firmes. Tenía 17 años cuando me caí en este mundo. En otras palabras, eso significa que ha habido una diferencia de tiempo de 2 años entre yo en el mundo real y en el Underworld. Después de pasar 2 años en Sao antes de escapar, pasé por una molestia algo distinta, pero al mirar las cosas en este momento, parece que voy a tener que pasar 3 o 4 años antes de salir. Mientras yo seguía pensando en esas cosas en un rincón de mi mente, me dirigí hacia mi compañero, hice un gesto con la mano derecha de lo siento, y luego hablé. Lo siento por hacerte esperar. Mi entrenamiento con Rina Senpai esta vez fue extra largo. Bueno, es la última vez hoy, así que no es que no lo entienda. Eugeo me miró mientras lo dijo. Después de eso, de repente mostró una leve sonrisa. Pero, de hecho, yo también llegué tarde por 12 minutos. Quedé demasiado absorto hablando con Golgoso Senpai mientras estaba en su habitación. ¿Qué? Así que estabas justo arriba, eso es un poco inesperado. Pensé que Gozo Senpai sería definitivamente alguien que usaría espadas para dar sus enseñanzas finales. Caminé junto a Eugeo, llegué a la cama más interna que estaba cerca de la pared y construida con un escritorio, y puse mis guantes, coderas y rodilleras en el cajón. Si este fuera el mundo real, el equipo de protección para Kendo pronto da un olor desagradable si lo dejo así, pero no había necesidad de preocuparse por una cosa así cuando las bacterias no existían en este mundo. El uniforme que estaba empapado en sudor debido a la práctica en este momento se secó sin saberlo, a pesar de que Rina Senpai nunca sudó en absoluto desde el principio hasta el final. Finalmente, después de librarme del peso, levanté mi cabeza, y Eugeo dio una sonrisa irónica mientras respondía. Tú no debes ver a Gozo Senpai de esa manera, en realidad se centra mucho en la teoría también. No es correcto decir eso. Dijo que los aspectos mentales y estética son importantes. Ah, puedo entender eso. El Balto estile que ese tipo usa se siente como que se centra más en palizas de un solo hit en comparación con el Nolgea estile. Eso es correcto. La base de nuestro Aincrad estile es responder en los momentos críticos. Sin embargo, a menudo Senpai me dijo. A veces, los espadachines tienen que apostar todo en su firme e inquebrantable momento para dejar salir un gran golpe. Supongo que este sería el último de los cabos sueltos por hoy. Ya veo. Eso podría ser realmente el caso. Ahora que lo mencionas, he sentido que tus movimientos de espada se han vuelto más pesados recientemente, pero si lo digo, ¿qué tal si yo puedo combinar el Aincrad Style donde tengo que responder en los momentos cruciales y el constante cambio del Salute Style? Los dos salimos de la habitación, mientras continuábamos esta conversación. Parecía que las otras 8 personas de nuestra habitación ya se habían ido a la cafetería ya que no pudimos verlos en el pasillo. En este dormitorio, la única regla de la cena sería que teníamos que terminar nuestras comidas antes de las 7, por lo que podría llegar allí un poco más tarde de las 6, pero podríamos meternos en problemas si perdemos la oración antes de la cena. Para los otros estudiantes que eran de noble cuna, solo somos chicos arrogantes de mero nacimiento común, sin embargo, escogidos como unos de los 12 ayudantes aprendices. Aceleramos hasta la velocidad máxima de batalla y nos dirigimos a la gran cafetería en la parte más oriental. No era una mera coincidencia que las habitaciones de los estudiantes comunes se encontraran más lejos de la cafetería. He oído que los dormitorios de los aprendices espadachines élite eran igualmente más lejanos para los plebeyos, pero en abril, no vamos a tener que tomar este largo camino, supongo. Esto se debe a que éramos los 12 mejores estudiantes durante el examen de promoción al final del mes, y se confirmaron nuestros roles futuros como aprendices espadachines de élite. En ese momento, parecía que Eugeo estaba pensando en lo mismo ya que dijo en voz baja, no nos quedan muchos días para caminar rápidamente por el pasillo. Comparado con esto, los dormitorios de los aprendices espadachines de élite son completa libres.
Pero Eugeo, hay algo que todavía no me he acostumbrado a considerar en la vida de un aprendiz espadachín de élite. Lo sé sin necesidad de que me lo digas. Se trata de tener un ayudante aprendiz, ¿no? Buena respuesta. Estoy feliz de que pude ayudar a Rina Senpai a hacer cosas y aceptar su guía, pero si yo estoy en la posición de un superior. Sí, no sé qué va a pasar si un niño noble se convierte en mi ayudante aprendiz. Ambos dejamos salir un largo suspiro. En este momento, finalmente terminamos de caminar por el largo pasillo. Empujamos la puerta frente a nosotros, y el ambiente animado del interior nos alcanzó, rodeándonos. La cafetería ocupa el primer y segundo nivel, y era la única instalación común que los chicos y chicas usaban juntos. Los chicos, que forman la mayoría de los 120 estudiantes, estaban sentados juntos en su mesa, y lo mismo pasa con las chicas, pero en el medio, había algunas personas altamente habilidosas de ambos sexos, charlando y riendo. En ese sentido, no hay demasiada diferencia en comparación con el mundo real. Eugeo y yo nos apresuramos a caminar por las escaleras, tomamos las bandejas que tenían cena servida en el mostrador, y nos dirigimos a una mesa vacía en un rincón. Entonces, el 6 sonó en la campana. Parece que no estábamos tarde. Solté un leve suspiro de alivio. Un alumno de sexo masculino, naturalmente, un noble de alto rango, quien fue el maestro de dormitorio, se levantó y ofreció una oración a la iglesia Axioma. Todos los estudiantes dijeron al unísono Aua y Armina. No tenía idea de lo que estas palabras significaban en absoluto. Finalmente, llegó la hora de comer. El menú de la cena de esta noche era pescado blanco frito bañado con salsa de vainilla, ensalada, sopa de verduras de raíz y 2 bollos. Estos no eran muy diferentes de las comidas preparadas por la iglesia en la aldea Rulid y la granja Zacaría, así que fue realmente sorprendente ver una escuela con un gran número de nobles comiendo semejante alimento silvestre, pero no mostraron ningún disgusto mientras lo comían con total naturaleza. Eso era porque, a pesar de que eran nobles, sus estilos de vida eran inesperadamente simples, ¿o no? Parecía que el único espacio de recurso de Underworld era la razón de esto. Para más detalles, hay en el sistema un límite al número de objetos pueden ser producidos en un área determinada. Eso significaba que solo podían obtener una cierta cantidad de cultivos, el ganado, los animales salvajes y los peces durante una cierta cantidad de tiempo, y el límite no se podía romper. Si los nobles acumulaban una gran cantidad de alimentos, habría algunos entre los civiles que se morirían de hambre. Se reducirá su vida. Esto era algo que el Index Tabú prohibía, que la vida de otras personas no debía ser reducida sin una razón válida, e incluso los nobles o los reyes no podían hacerlo. Por lo tanto, de esta manera, la insistencia de tener este tipo de comida se relaciona con el mantenimiento de la vida, y acumular los alimentos estaba prohibido desde el principio, o al menos eso parecía ser el caso. Pero incluso si no estaban exigiendo que la comida fuera de lujo, no quería decir que los nobles eran buena gente. Eso es realmente envidia inspiradora, los rayos. El momento en que sin querer escuchamos esas palabras de detrás de nosotros, Eugeo y yo mostramos miradas irritadas. Gastamos mucho trabajo y sudor limpiando la cafetería, pero hay gente que solo entra tranquilamente y tiene su comida. ¿No es eso realmente envidiable? Otra voz dijo esta línea que obviamente estaba destinada a que otros los escucharan. Bueno, no digas eso, Wanbei. Los alumnos ayudantes deben estar trabajando duro en zonas que no podemos ver. Cucu, eso es cierto. He oído que los alumnos ayudantes tienen que hacer lo que sus mentores les digan. Si termináramos conociendo a algún mentor con orígenes comunes o algunos orígenes prohibidos, no sabemos lo que nos veríamos obligados a hacer. Acabaremos atrapados en su burla si reaccionamos. Por eso yo solo di la espalda y me concentré en mover mi tenedor. Pero a pesar de que logré contener mi arrebato, no pude contener mi rabia interior. Si fuera solo Eugeo y yo, muy bien, pero su origen común aquí se referiría al mentor de Eugeo, Golgoso Senpai, y lo del origen prohibido fue para mi mentor, Sortiliena Senpai. Sus patrones de encontrar problemas con nosotros no se limitaban solo a burlarse de nuestros mentores. Ellos habían estado tratando de burlarse de nosotros desde el principio, cuando se dijeron que algunas personas solo llegan tranquilamente. A pesar de que había muchos otros alumnos ayudantes aquí al lado de nosotros, éramos los únicos que llegaron en el momento en que ya era hora de cenar. En otras palabras, estas burlas ya se dirigían a Eugeo y a mí. Nos encontramos con varios chicos molestos antes en la ciudad Zacaría.
Durante el torneo de esgrima, ese Zakalig Tegome con el que luché tenía bastante bien el estándar en términos de ser arrogante, pero la manera en que los chicos de esta academia torcían sus palabras contra nosotros realmente me impresionó. Esta era una de las razones por lo que la idea de que los residentes de este mundo son todos Floodlights artificiales, ahí se borró por completo de mi mente, y tal vez fue por el rico vocabulario que tenían. De cualquier manera, solo espera por unos días. El que habló en voz baja era Eugeo, sentado a mi lado y rompiendo el pan. Estas palabras tenían el significado de estamos a punto de convertirnos en aprendiz de espadachines, vamos a distintos dormitorios que esos chicos. Para Eugeo, estas podrían ser algunas palabras competitivas, pero no eran pensamientos sin bases. Entre los 120 alumnos novatos, solo 12 se convertirían en ayudantes aprendiz espadachín, y todos eran elegidos por los 12 espadachines élite de segundo año. Una vez que alguien se convirtió en un ayudante aprendiz espadachín, no habría necesidad para ellos de limpiar la habitación o reparar sus equipos. Sin embargo, después de la escuela, el ayudante tiene que ir a las salas de aprendices espadachín, a los dormitorios de sus mentores, limpiar sus habitaciones, servirles personalmente, y actuar como sus oponentes de sparring. Ninguno de los dos que estaban diciendo estas palabras sarcásticas fue nombrado para ser ayudantes, lo que significaba que tenían calificaciones peores que Eugeo y yo durante la inscripción. Durante este año, ellos han estado fluctuando entre los puestos 20 y 30, así que no era irrazonable que Eugeo predijera que no iban a ser aprendices espadachines. Pero, en realidad, ¿qué estaba pasando? Seguí murmurándome a mí mismo en lo profundo de mi mente mientras levanté mi cuchillo de la cena, mirando las figuras detrás de mí que se reflejaban en la hoja de plata brillante. Los dos chicos que estaban sentados en una mesa un poco lejos continuaban con su conversación sarcástica mientras seguían mirando por encima. El que estaba sentado a la izquierda con el pelo gris peinado hacia atrás, dejando al descubierto la parte posterior de la cabeza, se llamaba Wanbei Gezeku, y debe ser el hijo de un noble de cuarta clase. A la derecha, el estudiante con su ondulado cabello rubio recogido atrás era el hijo mayor de algún noble de tercera clase llamado Rainos Antinos. En esta academia, no existían los estudiantes nobles de primera clase, parecía que ellos podían contratar a un profesor particular y por lo tanto ser su estudiante en ese momento, y los de segunda clase noble de nacimiento eran Olo Levantein y algunos otros. Por lo tanto, los nobles de clase tercera eran un grupo bastante respetado aquí. Sin embargo, no todos los estudiantes nobles de alto rango eran así. Yo en realidad no interactúo mucho con ellos, pero el presidente Ubolo era siempre un guerrero muy silencioso, y Rina Senpai, que era de una familia noble de tercera clase como Rainos, era completamente honrada y civilizada. En cualquier caso, Rainos y Wanbei eran completamente del tipo de gente jóvenes lords que ladran pero no muerden, pero ¿es realmente todo para ellos? Me había estado preguntando. No sabía si era afortunado de mí o no, pero yo nunca he tenido nada que decir, puesto que nunca he luchado con ellos antes, pero hay una posibilidad que se estaban tomando con calma todo durante los exámenes periódicos cada 3 meses, incluso durante las pruebas de acceso. Naturalmente, la razón por la que hicieron esto se debió al hecho de que los 12 mejores estudiantes de entre todos serían elegidos para ser los mozos de los alumnos espadachines de élite. En esta academia, esto suele ser una cosa honorable, pero para Rainos y el resto, que sin duda eran los más orgullosos en la escuela, podrían estar bajando su rango con el propósito de evitar ser mandados por sus mentores a hacer esto y aquello. Por supuesto, esto era una suposición sin fundamento, pero en la práctica, sentí una presión que me erizaba después de ver sus estilos. Sentí ese autoengreimiento que solo los nobles absolutos de alto rango tenían, y el poder de la imaginación que viene de dentro. Oye Kirito, el plato está vacío. Eugeo me pinchó con el codo, y finalmente me di cuenta de ello. Yo había estado usando el tenedor en mi mano izquierda para pinchar el bote de ensalada que ya estaba vacío. Me apresuré a bajar el cuchillo en mi mano derecha con la intención de cortar el pescado frito, pero encontré que el pescado frito ya había desaparecido también sin saberlo. Parecía que yo estaba demasiado concentrado en el grupo de Rainos y no tuve tiempo para disfrutar de la hora de la cena, el segundo momento cuando yo era más feliz. Terminé cayendo en su juego. Y también, la cosa que me hacía más feliz, el tiempo de entrenamiento con Rina Senpai terminó hoy. No, todavía no. Mi trabajo como ayudante terminó oficialmente hoy, pero mañana, durante el día de descanso, hay una importante promesa, la promesa de mostrar mis habilidades con la espada. Finalmente me acordé de algo importante, dejé el tenedor y el cuchillo, y volteé mi cara a Eugeo.
Escúchame, Eugeo. Tengo algo que quiero decirte más tarde. Después de la cena, ven al patio conmigo. Ya veo, está bien. Me preguntaba cómo iba eso de tu jardín de flores ahora, Kirito. Fufu, le está yendo bien. Sin duda, seré capaz de lograrlo a tiempo para la ceremonia de graduación. Deseando que llegue. Una vez que terminamos nuestro susurro, tomamos nuestras bandejas y nos levantamos. Pasamos por el grupo de raínos que seguía ladrando, dejándolos detrás, y nos apresuramos. Ya nuestras narices casi se adormecen por la pesada fragancia como de animales que se aplican a sí mismos. Una vez que regresamos nuestros utensilios al mostrador, salimos de la cafetería y respiramos con fuerza al mismo tiempo. La campana que sonó hace unos minutos volvió a sonar, por lo que en este momento, la hora era las 18:30. Es tiempo libre a partir de ahora hasta las 10 de la noche, pero no podíamos salir de la residencia de estudiantes, y a las 20 teníamos que volver a nuestras habitaciones. Por lo tanto, solo podíamos entrenar o estudiar durante este tiempo, pero había una cosa más de tarea que tenía que hacer después de la cena todos los días. En el lado oeste de la residencia de estudiantes, del lado opuesto a la cafetería, había una pequeña puerta, y había un pequeño jardín exterior. El jardín estaba rodeado de altas vallas metálicas, y aunque no había techo, todavía se considera dentro del dormitorio. El jardín cuadrado estaba dividido en 4 bloques de macizos de flores. Cada cama de flores tenía diferentes plantas, que estaban brotando o floreciendo. Algunos estudiantes eran asignados para mantener estas flores. Pero estas flores no se utilizan simplemente para observar. Estos 4 tipos de flores se utilizan como materiales catalizadores para las clases de artes sagradas. Las flores eran plantadas cada 3 meses, por lo que las frutas pueden ser cultivadas durante todo el año. Una vez que los frutos secos eran aplastados por los dedos, el poder sagrado sería lanzado desde el interior, y los estudiantes utilizan este poder sagrado como un recurso para la práctica de hechizos. Por supuesto, la tierra y el sol continuaban proporcionando recursos, pero el poder de la tierra en la ciudad era débil, y el sol se veía afectado por el clima también. Había una necesidad de energía en formas distintas a las artes sagradas de espacio para que los 120 estudiantes cada año pudieran utilizar sus hechizos fiablemente. Al igual que como fue en la primavera a este punto, las flores que florecían en esta temporada eran las anémonas azules en el lado noreste. Parecían ser de alta prioridad, como las marigolds en verano, las dalias en otoño y en invierno las catleya, en otras palabras, eran las flores que daban más recursos. Su importancia también se podía ver por la forma en que mantienen el mismo nombre y la apariencia de sus homólogos en el mundo real a través de los aproximadamente 380 años de existencia de Underworld, donde las formas de vida se sometieron a un buen número de cambios únicos. Sin embargo, yo no estaba muy seguro de si incluso el ecosistema era basado en la realidad. Una vez que estas flores se marchitaban, tendrían sus frutos en forma de bola. Una vez que alguien utilizaba los dedos para aplastarlos, la luz verde, el poder sagrado, flotaría hacia afuera, así que esto no parecía que tuviera nada que ver con la vida real. Durante las clases de artes sagradas, el profesor ha mencionado que además de las 4 grandes flores sagradas, había una planta milagrosa llamada Rose que daba amplios recursos y daba sus frutos varias veces al año. Los civiles, e incluso los nobles y los reyes no se les permitían plantarla. Si uno quería verlas, tendría que ir a los lugares raros donde crecen en las montañas. Una vez que escuché eso, me di cuenta de que nunca había visto una rosa real desde que vine a este mundo. En ese caso, había una justificación válida para que fuera a ser utilizada como el signo de una herramienta sagrada. Seguí mirando y disfruté las hermosas anémonas. Mientras pasaba a través de la ruta en forma de cruz y me dirigí al oeste. Había un gran cobertizo de metal en el extremo, y las palas, mangueras y otros equipos de jardinería eran colocadas allí perfectamente. En un lugar solitario en el cobertizo, había una pequeña maceta. Eugeo y yo nos encuclillamos frente a ella. Realmente, va creciendo muy bien. ¿No está dando sus frutos aquí? Asentí con la cabeza profundamente una vez que oí las palabras de mi compañero, ya fallé 3 veces hasta ahora. Será genial si pudiera florecer esta vez. Lo que estábamos haciendo crecer en la maceta era una planta con hojas afiladas que era casi completamente azul. Su nombre era Cepiria, y supuse que era una planta rara en Underworld. No liberaría muchos recursos, pero tenía una cantidad sorprendente de belleza, por lo menos eso era lo que pensábamos. En cuanto al por qué, no lo sabíamos, ya que Eugeo y yo, y todo el mundo en el Imperio Norlangard, nunca habían visto un Cepiria real antes.
Esta flor cepiria era una planta que crece en el otro lado del muro inmortal, una planta del Imperio Esdarat. Nadie plantaba esto en el Imperio Norte, mucho menos salía en estado silvestre aquí. Hay negociaciones e intercambios entre los imperios, aunque no son grandes, por lo que no debería ser sorprendente ver flores o cualquier cosa relacionada con la siembra. Sin embargo, este no era el caso. La razón era que no había tal tarea sagrada como una comerciante de flores, y la razón por la que no existía era que las flores que no se pueden comer solo deben plantarse por interés personal. Es una pérdida del poder sagrado venderlo. Existen comerciantes de hierbas, y plantan las semillas en las fincas, pero solo las 4 semillas sagradas. El mundo gira en torno a la utilización de esta ideología con eficacia. Entonces, ¿de dónde obtuve esta olla de flores cepiria? Creo que este es el último lote de semillas que tienes, ¿verdad, Kirito? Asentí con la cabeza una vez que escuché la pregunta de Eugeo. Ah, esta es la última oportunidad. El tío de la tienda de especias dijo que el siguiente lote llegará el próximo otoño. Sí, incluso si nadie vende flores, habrá gente que vende las semillas. Cuando las semillas cepiria se muelen en un polvo, dejan salir una fragancia con olor como a vainilla dulce. Por lo tanto, algunas semillas se pueden importar desde el Imperio Occidental como especia para algunos postres. Esto era algo de lo que me enteré el pasado otoño. En ese momento, yo básicamente nunca usé mi dinero, el salario que ganaba como guardia de Zacarías, así que compré todo lo que pude al comerciante de especias. Sin embargo, él solo tenía una pequeña bolsa de semillas y traté de hacerlas crecer. Había 2 razones por las que de repente he tenido interés en la jardinería. En primer lugar, se trataba de un experimento acerca de esta cosa que está oculta en lo profundo de este mundo, el sistema imaginativo como lo nombré. El sujeto mercader de especias me dijo que las flores cepiria definitivamente no serían capaces de crecer en terrenos Norlangards. Pensé en el uso de la tierra del Imperio Occidental de crecerlas, e incluso corrí todo el camino hasta la frontera de los barrios centrales y cavé un poco de tierra. Sin embargo, la primera semilla que puse en ella nunca creció, y pronto, la vida se redujo a 0, ya que desapareció en la maceta. Sin embargo, esto no fue decidido por la gente en el mundo real que han diseñado y operado este Underworld. Esta flor era diferente de las anémonas y catrilleyas y similares, ya que no existe en el mundo real. Entonces, ¿por qué crecen las flores cepiria en el Imperio Occidental, pero no en el Imperio del Norte? Eso es sin duda porque la gente de este mundo cree firmemente que así es. La imaginación que los residentes llaman conocimiento encadenado hizo que los parámetros de la cepiria en la memoria principal se volvieran de esta manera. Entonces, sí, si yo tuviera una imaginación que fuera 10 veces más fuerte que el sentido común de los residentes y los reúna sobre estas docenas de semillas, sería capaz de volver a escribir los parámetros, aunque fuera solo por un rato. Utilizar la energía de uno mismo para superar el valor de la imaginación de muchos miles de personas puede sonar muy exagerado, pero en realidad, ¿qué pasaría? Lo que yo quería era cuestionar el conocimiento común antiguo que se había ido extendiendo a través del boca a boca desde hace muchos cientos de años. En el Underworld de hoy, no mucha gente estaría pensando, la cepiria solo puede crecer en el Imperio Occidental. O tal vez no habría incluso ni uno. En otras palabras, los parámetros de la cepiria en la memoria principal no tendrían un muy poderoso grillete. Entonces, si continuaba repitiendo esto todos los días, si yo reúno mi imaginación en ellos, no, si yo rezaba para que florezcan todos los días, ¿no sería posible para mí para superar ese antiguo sentido común? Habiendo considerado esto, empecé a regar las flores desde el pasado otoño con el agua y la imaginación. Al principio, no pudo, y tampoco la segunda vez. Pero, la tercera vez, la semilla germinó en aproximadamente 5 milímetros. Estaba a punto de marchitarse, pero esto ya era un resultado de romper a través de lo imposible. Puse todas las semillas que quedaban en este cuarto experimento, y he venido aquí todos los días, antes de ir a clases por la mañana, y después de la cena, y les murmuro mientras pongo mucha más concentración que antes, diciendo, ustedes definitivamente deben brotar, crecer y dar flores hermosas. Recientemente, si les decía este tipo de cosas a ellos, de vez en cuando me parecía ver un débil resplandor de los pequeños brotes. No importa que, esto debería ser mis ojos, o mi conciencia jugándome trucos, pero yo creía que estos 23 brotes que veo en la maceta sin duda darían flores hermosas. Aquí tienes, Kirito. Traje el agua. Ah, lo siento. Parecía que Eugeo había llenado la regadera para mí mientras yo estaba en cuclillas delante de la maceta.
Le di las gracias, recibí la regadera, y mi pareja me sonrió cuando dijo: pero hablando de eso, Kirito, hemos estado juntos por 2 años, pero yo no sabía que tenías tal interés. Sí, bueno, yo en realidad no sé por qué. Esto fue solo una respuesta al azar, y no había ningún significado profundo detrás de ella. Sin embargo, Eugeo cambió expresiones mientras se acercó a mí, antes de decir: no, esto es una señal de que se estás recuperando tus recuerdos. Probablemente crecías flores en casa antes de que aparecieras en Rulit, Kirito, o tal vez tu tarea sagrada original algo parecido. Al oír eso, no podía dejar de mirar a la cara de mi compañero sin comprender. Entonces aclaré la garganta apresuradamente y dije: y ya veo, ¿por qué lo dices? No tengo conocimiento de las plantas en absoluto. Todo lo que hice fue aprender de la podadora Miller y el resto. Yo, básicamente, casi me olvidé de eso, pero yo era un niño perdido de Vector, un hombre que tenía sus recuerdos tomadas por el dios oscuro Vector y arrojado a una tierra lejos de un pueblo. En la academia, mi perfil de nacimiento se registró como Rulit, así Eugeo era el único estudiante aquí que conocía de mi designación. Además, él nunca había mencionado nada acerca de mis memorias recientemente, así que pensé que no le importaba más, pero no parece ser así. Al oír mi respuesta, Eugeo asintió ligeramente, pero no continuó mientras volvió su mirada a la maceta. Muy bien, date prisa y riégala. Nos están diciendo que nos apuremos. Oh, así que tú puedes escuchar que hablan ahora, Eugeo. Por supuesto, he estado cuidando de ellos con Kirito. Eso fue todo de las bromas mientras me preparé enfrente de la maceta y empecé a murmurar en mi corazón. El bote es bastante pequeño, pero es su país. Nada puede amenazarlos. Ustedes tienen que tomar la luz del sol, disfrutar del agua y abrir sus flores. Dejo esta imaginación mía entrar en el agua en la regadera, y balanceo la mano derecha un poco. Las gotas de agua cayeron sobre los delgados tallos y hojas de la cepiría ligeramente azul, hidratándolos, fluyeron hacia abajo y desaparecieron en el polvo negro. En este momento, me pareció ver un brillo cálido que rodeó a los 23 tallos. ¿Estoy imaginándolo como antes? O mientras pensaba en esto, me di la vuelta para mirar a Eugeo a mi lado, pero él parecía tener los ojos cerrados y no se dio cuenta de esto. Cuando volví mi mirada hacia la maceta, la luz blanca desapareció sin dejar rastro. Yo estaba muy apesadumbrado por Eugeo, que estaba haciendo esto conmigo por el bien de mi interés, una excusa para un experimento, pero nunca le dije que se trataba de una flor cepiría. Él pensó que se trataba tan solo de algunas semillas desconocidas que conseguí en el mercado. La razón por la que no le dije la verdad era porque si le dijera, el sentido común de Eugeo habría erosionado mi imaginación. El objetivo de mi experimento no era luchar en una batalla de voluntades contra mi compañero, y esto definitivamente no era mi deseo personal. Para ser honesto, yo siempre tenía miedo de que cuando tuviéramos los combates de los exámenes entre los alumnos espadachines de élite, tendría que enfrentar a Eugeo. «Hey, Kirito». De repente, me llamó Eugeo, que abrió los ojos. Instintivamente me di la vuelta para mirar, pero, a pesar de esto, naturalmente, no era una voz en mi mente, lo que Eugeo dijo a continuación estaba completamente fuera de mis expectativas. Kirito, si recordaras todos sus recuerdos, ¿qué vas a hacer después de eso? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quieres decir? Ya ves, Kirito, estás trabajando duro, aprendiendo a ser un espadachín en esta academia, para finalmente convertirse en un Integrity Ninja. Solo tienes que acompañarme a terminar mi meta, ¿no es cierto? Mi objetivo es llegar a Lice, que ha sido tomada por la Iglesia Axioma hace 8 años, pero, si recuperas tus recuerdos y piensas en tu ciudad natal, tú definitivamente querrías volver, ¿no? Eugeo no lo dijo en voz alta, sino con los ojos en su lugar. ¿Quiero volver a mi ciudad natal? Naturalmente, mi respuesta sería sí. Sin embargo, mi pueblo natal no está en ningún lugar de Underworld. El lugar donde está mi casa, donde todo el mundo está esperando para por mí, es un país llamado Japón en el mundo real, fuera de este mundo. Si quiero desloguear de aquí, tengo que encontrar al administrador del sistema o de la consola del sistema o algo así. Y si tengo que adivinar dónde estaría, sería el departamento central de la Catedral Centoria Iglesia Axioma. Por lo tanto, no tenía una razón diferente para convertirme en un Integrity Ninja en comparación con Eugeo. Tuve que soportar la tentación de decirle a mi compañero, no, mi buen amigo, amablemente, moví la botella vacía a su mano izquierda y le di una palmada en la espalda con la mano derecha vacía. Puse mi mano en su espalda y en silencio, hablé. No, incluso si realmente recupero mis recuerdos, no voy a volver.
Definitivamente siento que fui una vez un espadachín de donde vengo, incluso si tuviera un interés como plantar flores, no sería mi objetivo final el aspirar al torneo de la unidad de los 4 imperios. Al oír mis palabras, la espalda de Eugeo dejó escapar un leve temblor. Mantuvo su pequeña posición en cuclillas mientras bajaba la cabeza profundamente con el pelo de color rubio y habló con una voz apenas audible. Yo soy, realmente una persona débil. Si nunca te hubiera conocido bajo el Gigastelar, probablemente solo estaría balanceando el hacha diariamente. Habría usado mi tarea sagrada solo como una excusa y nunca pensar en salir en serio de la aldea, y, por último, olvidarme de Alice. Eugeo se quedó mirando el ladrillo al lado de él, y dijo sus pensamientos en voz baja. Fue lo mismo cuando me uní a los guardias de Zacaría, y lo mismo cuando tuve la oportunidad de venir a Centoria a participar en esta academia. Es porque tú estabas delante de mí que yo era capaz de hacerlo, Kirito. Así que al menos, tengo que ser tan fuerte como tú antes de graduarme, Kirito, eso es lo que yo pensaba. Pero, cuando me dijiste que no regresarías a tu ciudad natal, aunque recuperaras tus recuerdos, me sentí aliviado por un momento. Mi mano sintió un tirón. Ejercí fuerza en mi mano derecha, y comencé a murmurar en voz muy baja como lo hice con las flores. Eres muy fuerte, tú eres el que decidió dejar el pueblo por tu objetivo en este mundo que tiene numerosas leyes, reglas y todo tipo de ataduras. Murmuré. Digo, escúchame, no me es posible ir a Central solo. Mientras murmuraba en mi corazón, le dije esto a él. Yo no conocía el camino, no podía memorizar las leyes del imperio, y lo más importante, que ni siquiera tengo una sola cizalla. La razón por la que pudimos estar en la academia de esta forma se debe a que los dos habíamos estado juntos. Será el mismo a partir de hoy. Si no trabajamos juntos, no vamos a ser capaces de vencer a jóvenes nobles y los élites de los caballeros imperiales que comenzaron a aprender desde el momento que empezaron a caminar. Es demasiado tarde para trabajar duro solo y convertirse en un Integrity Knights. Incluso después de escuchar mis palabras, Eugeo permaneció en silencio. Pero después de un rato, él susurró en respuesta. Eso es cierto. Hicimos todo el camino hasta aquí ahora. Así que tenemos que entrar en esa torre blanca. Sí, para ello, tenemos que conseguir el top 12 en las pruebas periódicas de este mes, dejando a un lado las habilidades prácticas. Realmente no puedo entender las artes sagradas muy bien, enséñame sobre los medios adecuados que reaccionan una vez que lleguemos a la habitación. Jaja, bien. Vamos a empezar con la energía comprimida inmediatamente otra vez. Sorta. Le di unas palmaditas a Eugeo en la espalda y me levanté. Eugeo, que se levantó un poco más tarde, se quedó con su sonrisa de calma habitual. En este momento, mi compañero inclinó la cabeza y pareció recordar algo que dije. Hablando de eso, ¿qué me querías preguntar en la cantina? Sí, casi me olvidé de lo que quería decirte. Giré mi cuerpo hacia él, y le hablé en mi tono habitual. Eugeo, ¿puedes prestarme tu Blue Rose Sword mañana? Está bien. Eugeo aceptó de una manera que parecía completamente sincera mientras asintió, y luego inclinó la cabeza. ¿Pero por qué? ¿No dijiste que sería mejor practicar con la espada de madera porque creías que la sensación estaría apagada o algo así? Eso es lo que dije, pero, mira, pasa esto. Le prometí a Rina-senpai hace un momento que le mostraría mis verdaderas habilidades con la espada para la última vez. Probablemente solo podría usar 2 skills de ataque consecutivos con la espada de madera. Así que eso es lo que es. En ese caso, ¿quieres mostrarle el verdadero Aincrad Style en su plenitud? Puedes utilizar la Blue Rose Sword, pero... En este momento, Eugeo hizo una pausa y luego dijo con una expresión un poco perpleja, digo, Kirito, lo has olvidado. El día de descanso de mañana sería el día. ¿Qué hay de ese día? Oye, es el 6 de marzo. Estabas tan entusiasmado con eso. Es así. ¿El día en que esa cosa será terminada? Bueno, no es que me olvidé, pero no pensé que tomaría un año. No te olvidaste de todos modos. Ajaja, Eugeo rió y me preguntó de nuevo. Así que, ¿qué te parece? ¿La Blue Rose Sword? No, quiero usar mi propia espada. Parece que esta Cia-sama definitivamente me ha estado guiando. Dijiste que estabas dispuesto a prestarme la espada, lo siento. Está bien. Entonces, vamos a volver a nuestra habitación, ¿está bien? Te voy a enseñar correctamente hasta que se acabe la luz. Por favor, perdóname. Puse la regadera de nuevo en el cobertizo y salí corriendo para alcanzar a Eugeo, que caminaba.
Me di la vuelta para mirar la maceta por última vez, y vi que en la parte superior del enérgico pimpollo, el capullo de la flor que tenía gotas de agua sobre él estaba apuntando hacia el cielo nocturno. La segunda razón por la que decidí plantar la cepiría para este experimento, para ser honesto, yo dudaría cada vez que pensaba en ello. Esto se debe a que este motivo era un poco, no, más bien muy embarazoso. Parte 3. En Underworld existe una amplia gama de Sacred Tasks, pero entre ellas, es casi imposible encontrar una de ellas en la categoría de viajero. Los mercaderes que cruzan los límites del país para vender, son similares a los viajeros, pero es un poco equivocado nombrar sus movimientos como tal. Eso es porque solo transportan sus bienes de una esquina de esta circular central a otra, como desde el norte al este de Centoria, o al revés. La distancia es solo de unos 5 kilómetros como mucho. Las villas de las afueras parecen ser autosuficientes, y la medicina o bienes metálicos procesados que no se pueden crear, son conseguidos desde las ciudades más cercanas por carruajes con caballos, por ejemplo, como sería de Zacaría para Ruild. Las Sacred Tasks como juglar y teatro nómada no existen, así que aquellos que quieran tomar vacaciones en su tiempo libre se ven obstruidos por un día de descanso a la semana como límite. La única excepción parece ser los Integrity Knights, que pueden volar en Wyverns desde Centoria a la montaña a un rango de 7500 kilómetros del borde de la montaña, pero esa Sacred Task es extremadamente única. Así, básicamente los residentes de Underworld no se pueden mover muy lejos. Como sea, esto no significa que viajar por uno mismo esté prohibido. Ellos tienen permitido moverse tan lejos como les sea asignada su tarea sagrada, como los vendedores de muebles que viajan a Zacaría en el norte distante. Por otro lado, yo mismo seguí la regla de este mundo e incluso fui a través de todo un país. En otras palabras, todo depende de la personalidad si uno quiere tener una travesía o no. Y sobre las personalidades, el 99% de los residentes de Underworld son conservadores. Como sea, eso no significa que no haya alguien con un voraz sentido de la aventura. Uno de ellos era un artesano, Satore, quien abrió su tienda en el 7º distrito del norte de Centoria. Échale un vistazo a esto. En cuanto sonó la voz gruesa, muchas planchas de piedra estaban tiradas enfrente de Eugeo y mío, dejando escapar sonidos de traqueteo. Las tablas de piedra negra que tenían una delicada textura, parecían ser piedras de afilar del Imperio del Este. Como sea, en este momento, todas estaban desgastadas a menos de 2 centímetros de grosor, y no importa que, parecía que no se podían utilizar nunca más. Esta piedra de afilar Korengan podría ser usada por 3 años, pero esa cosa tuya ya ha roto 6 de las mías. Que eso es de verdad, lo siento, seguí a pedir disculpas sinceramente al tendero que hervía roja, mientras miraba alrededor. En esta tienda metalurgia Satore, los aparatos de metal, adornos e incluso armas fueron alineadas. Entre ellas, las más llamativas serían las numerosas espadas en la pared al fondo de la tienda. ¿Por qué una tienda de manualidades tiene espadas? La primera vez que Eugeo y yo llegamos aquí, tímidamente le preguntamos al dueño de mirada tosca. Él dio una respuesta simple: este viejo quería trabajar con metales, así que este viejo hace espadas. Le pregunté sobre las diferencias entre un trabajador de metal y un artesano en este mundo. Inesperadamente, las herramientas son las únicas diferencias. Un metalúrgico usa hornos, un yunque y un mazo para crear sus productos. En contraste, un artesano usa un cincel, un martillo y una escofina. En otras palabras, la diferencia es entre forjar y tallar. En el mundo real se utilizó 2 tipos de herramientas, una forja de aluminio y un cincel de aluminio en mi bicicleta de montaña, así que pensé que era algo similar, y cuando dije al azar si ambos producen espadas, está bien pedírselo a un artesano. Como sea, cuando hablé, el dueño de la tienda Satore me fulminó con su intensa mirada y dijo: incluso si se utiliza el mismo metal, el resultado será distinto. De la forma en que lo dijo, pareció que incluso si se utiliza exactamente el mismo metal, una espada forjada bajo mayor temperatura debería tener una mayor prioridad, el número de objeto, clase o algo, que cincelando la espada. Por esto, Satore parecía ser visto como un falso práctico cuando comenzó a hacer espadas. En ese tiempo, los aventureros y el joven Satore ardían con ímpetu y motivación. Él trabajó duro para preparar un año completo de productos, dejando su tienda a su esposa y aprendiz, y se fue en una larga travesía para encontrar un material para crear la mejor espada cincelada por sobre la forjada. Pero incluso si es un viaje, un artesano no podría conseguir el permiso para salir del país, así que solo pudo ir al norte de Centoria. Por varios meses, fue de ciudad en ciudad, villa en villa, encontró muchos materiales posibles, pero no estaban según las expectativas.
Finalmente, llegó a un gran árbol que parecía alzarse sobre las nubes en el bosque cercano al límite norte. Era un resistente cedro de tono oscuro que no se quemaba incluso si le prendías fuego, y era capaz de romper hachas y espadas, que eran blándidas en su contra por supuesto. Ese era el Gigas Cedar. En ese tiempo, él conoció al anciano leñador Garita, quien debe de haber sido joven en ese tiempo, y se volvió amigo suyo. Él intentó conseguir una rama del cedro Gigas para recolectar material para la espada, así que escaló el árbol con la ayuda de Garita, usó un raspador para intentar alcanzar la rama que quería, pero no fue capaz de hacerle ni un pequeño corte en 3 días y 3 noches. Satoru rompió en lágrimas y se dio por vencido, y le dijo al anciano que le avisara si algún día lograba cortar ese árbol. En ese momento, él definitivamente volvería a aquel bosque para conseguir la madera. El viejo Garita cumplió el deseo de Satoru de una manera ligeramente diferente. El pasado marzo, cuando finalmente llegamos al destino de nuestra larga travesía, el norte de Centoria, seguimos las palabras del viejo Garita y visitamos la metalurgia de Satoru. Satoru estuvo sin palabras durante 3 minutos cuando vio la madera que le presentamos. Pasó 5 inspeccionándola y entonces dijo: «Denme un año. En un año, esta madera se convertirá en una espada increíble. Tan increíble que ni las herramientas divinas de los Integrity Knights podrán hacerle frente». Y entonces, un año después, en el año 380 del calendario mundial humano, 7 de marzo, hoy, el dueño nos saludó a Eugeo y a mí, quienes visitamos esta tienda de artesanía, con una expresión de rojo furioso. ¿En entonces la espada está terminada? Tímidamente interrumpí quejas interminables de Satoru al preguntar. «Cállate». El dueño de la tienda, que me miraba directamente con su barba gris, soltó un bufido y se agachó. Satoru sacó un paquete de tela larga y estrecha de debajo de la barra con ambas manos, ejerció fuerza de su cuerpo robusto y utilizó su fuerza para levantar la bolsa de tela. Gonk, el paquete de tela dejó salir un sonido sordo cuando cayó en la superficie. El tendero no la soltó inmediatamente. Él sostuvo el paquete con su mano derecha, utilizó su mano izquierda para frotar su barba y dijo: «Joven, aún no hemos hablado sobre el pago». Estaba sin palabras. La Academia Maestra de Espadas está dirigida por el país, por lo que las cuotas escolares estaban exentas. Pero durante este tiempo he gastado dinero en comida y otras cosas en mis días de descanso, así que utilicé mucho dinero del que había ahorrado en el escuadrón de guardias de Zacarías. En esta ocasión, los honorarios por la espada, sin mencionar un año completo de trabajo y 6 piedras afiladoras de clase alta, no serían pequeños. No te preocupes, Kirito. Traje todo mi dinero por si acaso. Estaba realmente agradecido por las suaves palabras de Eugeo detrás de mí, pero por alguna razón, tenía un mal presentimiento acerca de esto. Sí, solo si, nuestra fortuna total no fuera suficiente para pagar por esto, ¿estaremos rompiendo el Index Tabú? ¿Vendría la policía? No, los Integrity Knights volando inmediatamente para capturarnos y llevarnos a la cárcel. No es que yo no pueda cobrarte nada. Después de un momento, Satoru finalmente dijo esas palabras, así Eugeo y yo tuvimos la necesidad de exhalar un suspiro de alivio. De cualquier forma, justo después de eso, siguió un pero. Pero, jóvenes, deben ser capaces de blandir este monstruo. Esta cosa y los materiales de por sí son realmente pesados, y parece que tienen alguna habilidad para cargarla todo el camino desde el norte de Centoria, pero dejando eso de lado, esta cosa parece haberse vuelto más pesada una vez se convirtió en una espada. Los metalúrgicos y artesanos están todos protegidos por el dios Terraria, así que no importa lo excepcional que sea una espada, no deberían haber problemas para moverla, pero incluso este viejo yo solo puede levantarla un mel incluso usando toda mi fuerza. ¿Un monstruo? Murmuré estas palabras y bajé la cabeza para ver el paquete de tela. Incluso con el grueso saco que lo rodea, puedo sentir la existencia de algo que puede distorsionar el espacio emitiéndose de eso. Por alguna razón, no podía avanzar a esa cosa que me parecía tentadora, o tal vez, era mi cuerpo que estaba magnetizado por la emoción. 2 años antes, Eugeo y yo nos embarcamos en una travesía al sur, en medio de una fanfarria rotunda. Eugeo tiene la Blue Rose Sword, que se mantuvo debajo de la cama del dormitorio de novatos, atada a su cintura, y yo tengo la rama de tono negro que corté del cedro Gigas. El anciano Garita me pidió directamente que le pidiera al artesano Satoru que la refinara, pero en ese momento, estaba controlado por el impulso o no, de sepultarlo en lo profundo de la selva. Incluso ahora, sigo sin entender por qué. Lógicamente, es más conveniente para 2 espadachines tener sus propias espadas que compartir una entre ellos, y mucho más natural.
Por lo tanto, debería estar contento de que hubo una manera de crear un arma que rivalizaba con la Blue Rose Sword en vez de temerla. Me sacudí este ligero presentimiento con mi sentido de la lógica que traje la rama Gigastedar para Centoria y se la entregué a Satori. Y entonces, en este día, un año después, la rama finalmente tomó la forma de una espada, esperando hacer el primer contacto conmigo debajo de ese saco de tela. Respiré profundamente, suspiré por un largo momento y estiré mi mano. La tomé junto con el saco y lo levanté del mostrador. La gran densidad del grueso y pesado sentimiento me alcanzó, el peso era similar a la Blue Rose Sword. El saco que lo cubría ligeramente se soltó, por lo que al levantar la parte superior se cayó, revelando la empuñadura. El pomo era una simple forma de hueso, y había una capa de piel delgada tallada envuelto alrededor de él firmemente. El protector del nudillo parecía un poco pequeño, tal vez porque era una rama. La empuñadura de la espada tenía el negro color transparente, como el del Gigastedar, y el cuero que estaba envuelto en él era negro brillante. La funda que cubría la espada también estaba hecha de cuero negro. Estiré mi mano derecha, dejé que mis dedos se envolvieran alrededor del agarre lentamente, y ejercí la fuerza de una sola vez. Hasta ahora, había cargado incontables espadas, pero la mayoría de ellas eran equipos de los mundos Brno. La única excepción es la vieja espada de bambú de casa. Pero aún así, o más bien, a causa de esto, me gustaría sentir algún tipo de sentimiento cuando agarre la empuñadura de la espada. Una sensación helada pasó con la palma de la mano derecha, a través de la muñeca, el brazo, el hombro y la espalda. En el primer nivel de Aincrad, cuando tuve la Neal Blade que gané por la primera misión. En el 9º nivel, cuando tuve la Kensknew Sword que la reina Elfo Oscuro me regaló. En el nivel 50, cuando tuve la espada larga negra Elucidator que el jefe dropeó. Cuando tuve la espada larga y blanca, la Dark Repulser que la herrera Lizbeth forjó para mí. Y en el mundo de los elfos Alfheim, cuando tuve la legendaria espada Excalibur después de arduos esfuerzos. Un similar sentimiento helado, o tal vez más intenso, recorrió mi cuerpo entero, causando que me fuera imposible moverme por un momento. A continuación, la réplica del temblor se desvaneció y yo ejercí la fuerza en mi abdomen, sacando la espada de la vaina de cuero negro. Jin. Un sonido ligeramente más pesado comparado con la Blue Rose Sword hizo eco en la tienda. Era pesada, pero no tenía esa fuerte sensación metálica. Por supuesto, era una espada de madera diferente. Fue un sonido de dureza indefinida, y también mostró una robustez mucho mayor. Volví mi muñeca y señalé la espada al cielo, Riin, y la hoja de la espada dejó escapar un leve grito. «Mu», murmuró el artesano Satori. «Q». Eugeo dejó salir una leve voz. Y yo contuve mi aliento, engrosado por la espada de mi mano derecha. Podría decir que la longitud de la espada es